Buenas tardes. Es un placer estar aquí con todos vosotros en la segunda sesión de los webinars organizado por la Academia Española de Dermatología y patrocinado por los laboratorios Novartis. Desde Formación de la Academia queremos daros las gracias a todos los académicos por la gran acogida que ha tenido esta iniciativa del área de formación. Queremos pediros disculpas porque la semana pasada tuvimos problemas con la emisión en directo del primer webinar de la doctora Cristina Galván sobre lesiones cutáneas y COVID y esperamos que esta tarde salga todo mucho mejor. Hoy tenemos con todos nosotros al doctor David Moreno. Muchas gracias, David, por aceptar esta invitación. Gracias. El doctor Moreno es jefe de servicio de Hospital Universitario Virgen de la Macarena de Sevilla y es un referente no solo en España, sino también a nivel internacional en el tratamiento del cáncer cutáneo. Y además es el actual presidente de la Sociedad Internacional de Teledermatología. Y es por eso que hoy nos va a hablar sobre un tema muy actual, teledermatología y COVID-19, un antes y un después. Cuando quieras, David. Pues Beatriz, doctora Llombar, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos, amigos académicos. Bueno, es un placer compartir, sobre todo con amigos, este tema. Es un tema que sí que es verdad, que llamamos un poco el mes, que hemos hablado varias veces en distintos foros, pero quería aprovechar que precisamente que vamos a estar entre amigos, pues para compartir en una primera parte esas inquietudes, despertar alguna reflexión, desde una perspectiva incluso un poco provocadora, ¿no? Intentar a ver si provocamos alguna respuesta y reacción, ¿no? Y luego ya sí que haremos un repaso de cómo puede la teledermatología, la telemedicina, ayudar a mejorar lo que hacemos en nuestros servicios. Digo, como elemento de ayuda, no como elemento sustitutivo en ninguno de los casos, ¿no? Así que sí, que comienzo. No soy de los que comparte la idea de que esta pandemia vamos a sacar cosas buenas, ni siquiera en relación a la telemedicina. Pero para mí en lo personal sí que ha tenido una cosa buena, y es que, como a muchos padres que tenemos hijos pequeños en casa, nos ha permitido dedicarnos algún rato. Como no teníamos congreso, pues no hemos tenido mucha más excusa para ayudar a los hijos a hacer los deberes. Y en uno de estos ratos, pues realmente me quedé con este clip que les voy a enseñar, que es mientras mi hijo Carlos, mi hijo mayor, de 7 años, preparaba el Principito. Pues vamos a escucharlo, a ver qué les parece. El cuarto planeta era pequeño y solo tenía una farola y un farolero. ¿Por qué enciendes y apagas la farola continuamente? Es mi obligación. Tengo que encender el farol por la noche y apagarlo por la mañana. Pero ahora el planeta es más pequeño y se pone el sol cada 5 minutos. ¿Y no ha cambiado tu labor? No, el planeta ha cambiado, pero mi labor en él es la misma. El planeta ha cambiado, pero mi labor en él es la misma, ¿no? Yo creo que es una frase que realmente os la dejo para la reflexión, ¿no? Porque un poco es lo que venimos defendiendo desde hace ahora 15, 16 años con respecto a la aplicación de la teledermatología y la telemedicina en general, ¿no? Aún así, este planeta al principio le parecía al menos absurdo, de manera que creo que recordará la bella historia, ¿no? Y es que es verdad, el planeta ha cambiado, y nuestra labor, evidentemente, no tenemos tan claro que realmente también haya cambiado para adaptarse a este planeta. Y no me refiero simplemente a estas semanas, a estos 2 meses de COVID. Evidentemente, este cuadro, que siempre lo utilizamos para reflejar esa relación médico-paciente perfecta o ideal, evidentemente refleja un planeta distinto al que vivimos ahora. Las casas de ahora no son tan oscuras, tienen luz, tienen internet. Los padres de ahora no suelen ser tan distantes ni contemplativos, ni se resisten a vivir el sufrimiento de su hijo simplemente esperando y de manera, bueno, ya digo, con paciencia. Los padres de ahora son tan activos como los niños, ¿no? Efectivamente, estos serían unos padres de ahora. Siempre se ha dicho que esto de la telemedicina, que esto de las tecnologías, pues iba a terminar con el trabajo de los dermatólogos y de los médicos, ¿no? Lo que desde luego estoy seguro que estos padres, ante este médico de este cuadro histórico,
ante esta contemplación, este médico ensimismado en la observación, sin poder hacer mucho más de este paciente en situación crítica, desde luego estos padres de hoy no serían tan contemplativos, sino que estarían buscando probablemente en Google otro médico. No me cabe ninguna duda de que efectivamente estarían intentando buscar a alguien que les respondiera a sus necesidades. Y esa efectivamente es un poco el paradigma, ¿no? El planeta ha cambiado, pero no el planeta en sí. La sociedad ha cambiado, las expectativas de los pacientes son distintas y el médico no puede mantenerse al margen por más tiempo de esta realidad. Es lo que quería ejemplificar con esto. A continuación voy a comentar algunas frases que pues, durante estos 15 años pues, hemos tenido que ir debatiendo, ¿no? Y que realmente, unas más acertadas y otras menos, pero que han servido para justificar o para motivar la no utilización de tecnologías, ¿no? En primer lugar, y en relación con esta de la relación médico-paciente, siempre se ha venido defendiendo que la telemedicina pues lleva a una pérdida de la relación médico-paciente, ¿no? Esto sería una secuencia en nuestro servicio, una secuencia de atención a un paciente con melanoma. Obviamente no somos nosotros los que están en las fotos, las típicas fotos que tenemos en internet de gente muy, muy guapa, aunque en mi servicio hay gente muy guapa también, por supuesto. Entonces, bueno, pues un paciente con melanoma, en nuestro caso, un paciente con melanoma en nuestro servicio pues sería visto a través de una teleconsulta que responderíamos el mismo día o al día siguiente como tarde. Este paciente estaría en quirófano los 3 próximos días, antes de 72 horas, y ya con el diagnóstico de melanoma, con esa confirmación en la biopsia de melanoma, el paciente, por supuesto, que es atendido en una consulta presencial donde se le explica con detalle la naturaleza del problema que se le ha diagnosticado y toda la sucesión de actuaciones e intervenciones que tenemos que poner en marcha a partir de ese momento, que están recomendadas a partir de ese momento. En cada una de estas intervenciones y momentos de la enfermedad, pues la relación, como vemos, es distinta. Por supuesto que cuando el paciente pasa por el hospital, la relación también será distinta. Y luego ya una vez restablecido y en seguimiento, pues no nos cabe duda de que, como hacen muchos de vosotros, a veces pues se les responden a cuestiones puntuales o no tan puntuales, una simple llamada de teléfono que sirve pues para aclarar cualquier duda o reconfortarle en cualquier situación. Por lo tanto, estamos hablando de que la telemedicina nos está permitiendo a esta paciente con un posible lupus hacerla que venga a la consulta monográfica de enfermedades sistémicas de nuestro servicio, donde la doctora Serrano, el doctor Martín probablemente la atiendan, pero ya con una analítica completada en su centro de salud, incluso pues, para hacerse la biopsia ese mismo día. Pacientes con psoriasis grave pues también vendrán a que pues, nuestra doctora Carrizosa o la doctora Fernández Orlán pues ya con la analítica completa, el screening basal completado en el centro de salud, pues puedan comenzar con tratamiento sistémico en la primera consulta que el paciente viene, y en otros pacientes con menor carga de enfermedad, con enfermedades o problemas menos complejos, pues como digo, pues pueden ser atendidos con una respuesta finalista sin necesidad de acudir al hospital en tanto en cuanto tienen un problema que no requiere de los recursos hospitalarios, sin que eso se pueda interpretar como que no ha existido una relación entre el dermatólogo y el propio paciente. Y pues como digo, y donde efectivamente, aparte de estos problemas que podemos tratar en el mundo, en el ámbito de las lesiones pigmentadas benignas, donde la telemedicina, la teledermatología tiene una aplicación francamente de rendimiento, del altísimo rendimiento, sobre todo en el manejo de las queratosis seborreicas, pues evidentemente no será necesario que el paciente establezcamos una relación médico-paciente completa y plena, tradicional, para evaluar este tipo de lesiones que evaluamos perfectamente con una imagen dermatoscópica transmitida, de la misma forma que este paciente con un carcinoma vasocelular, que no parece sencillo, pero que se ve perfectamente con la imagen teledermatoscópica. Porque eso es otro concepto. Cuando hablamos de relación médico-paciente, tenemos que también caer en la reflexión de que, bueno, evidentemente consideramos paciente aquella persona con una enfermedad que requiere de una serie de cuidados, una serie de atenciones, con un problema más o menos complejo, pero evidentemente no podemos aplicar esta misma carga semántica del concepto paciente a otras personas que tienen otra serie de problemas, por llamarlo de alguna manera, lesiones que no tienen mayor trascendencia, pero que obviamente no deberíamos aplicarle los mismos recursos sanitarios que en la situación anterior, por lo que más que una relación médico-paciente en estos casos, como digo, que son muy frecuentes en dermatología, como vemos ahora,
pues hablaríamos de relación entre el médico, el dermatólogo y una persona que tiene alguna situación que necesita consulta. Y es que, como digo, esto de la no enfermedad, el no concepto de paciente, pues se puede aplicar a una casuística importante en dermatología. Y es esa casuística que precisamente podemos atender de manera plena con unos excelentes indicadores de calidad a través de teledermatología. Si sumamos, si tenemos en cuenta queratosis seborreicas, nevos melanocíticos comunes adquiridos, o sea, no nevos múltiples ni nevos atípicos que están en otra línea de esta clasificación, si consideramos o a lo mejor los puntos rubí, los acrocordones, ese tipo de lesiones, estamos hablando de prácticamente el 50% de la casuística, de la frecuentación de una consulta de dermatología general en base a la demanda desde atención primaria. Y eso, como digo, como ya hemos visto otras veces, es una estadística robusta en tanto en cuanto está basada en los 20.000 pacientes que el año pasado atendimos a través de la teledermatología para el acceso en dermatología general. Por lo tanto, como digo, no deberíamos, incluso sería reprobable desde un punto de vista, no digo ético, pero desde luego económico, el aportar los mismos recursos sanitarios, es decir, una consulta presencial con un tiempo de dedicación y un médico exclusivamente dedicado a esa actuación en un paciente de complejidad, como la señora que hemos visto de posible lupus o el paciente con psoriasis grave, a una persona que no sé si deberíamos llamar paciente, que simplemente se ha descuidado un poco con la higiene personal, como vemos en esta dermatitis neglecta, y que evaluamos perfectamente con esta dermatoscopia, con esta teledermatoscopia. Por lo tanto, el uso de la teledermatología no solo, en mi opinión, como decía antes, la relación médico no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y entendemos que el uso de la telemedicina lo que nos está permitiendo es adaptar esa relación médico-paciente a las necesidades del paciente, necesidades más complejas, más carga de recursos y por lo tanto una relación médico-paciente más directa en el ámbito hospitalario, casi con seguridad, y también al contexto del paciente que simplemente pues, le viene mejor por el problema o la duda que tienen, pues no desplazarlo. Por lo tanto, en cuanto a la relación médico-paciente, tenemos claro que no representa la telemedicina un elemento de deterioro. Otra cuestión que también se plantea cuando hablamos de telemedicina en términos generales es que esto de las tecnologías, que la telemedicina es un elemento que lleva a la auténtica deshumanización en el ámbito sanitario. A ver, evidentemente estamos hablando que tiene una serie de ventajas que la hacen poco competitiva, o sea, que hacen que la atención presencial convencional tenga poca competitividad con respecto a la atención teledermatológica o en telemedicina en algunos aspectos, pero lo que está claro que si nos vamos a los antecedentes, este tuit es de un médico de familia que fue muy aplaudido en Twitter hace unos meses, antes de COVID, que decía esta frase de que tú has elegido la profesión, pero él no ha elegido ser paciente, es lo que nos dice a los médicos, en el sentido de que no deberíamos bajar la guardia en cuanto al trato y la atención personalizada que hacemos a los pacientes en la consulta. Y digo una cosa, si resulta que nos tienen que recordar que los pacientes en consulta hay que mirarlos a los ojos, hay que ser receptivo, hay que sonreírles y ser amables, quiere decir que a lo mejor estamos bajando la guardia en este sentido. Por lo tanto, no parece que aquí detrás de esto esté la telemedicina, sino que son dificultades o, digamos, conductas que surgen de lo que son las consultas presenciales convencionales. Por lo tanto, no tengo ninguna duda de que el profesional, y así ocurre al menos en mi entorno, en nuestro servicio, el profesional que tiene una actitud humana, por decirlo de alguna manera, en consulta presencial es capaz de trasladar esa misma actitud en una consulta remota de muy diferentes maneras. Porque lo que está claro que la consulta presencial, por el simple hecho de serlo, de ser un acto en el que el paciente se sienta delante de un médico, en este caso de un dermatólogo, no garantiza, y eso lo podemos ver en todos en nuestro entorno, no garantiza en ningún caso, como decía este médico, ni un trato humano, ni que ese acto médico, por el hecho de ser presencial, sea un acto o vaya a ser un acto médico minucioso, ni mucho menos va a garantizar de que el resultado final, de que la respuesta sea satisfactoria tanto para el paciente como en términos puramente clínicos. De manera que no deberíamos hablar de deshumanización o humanización
y de telemedicina o medicina tradicional o convencional, sino de personas, de profesionales haciendo una forma u otra forma de medicina. Otro dicho que hemos tenido que defender, que cualquier tipo de consulta presencial supera la capacidad de resolución y la respuesta de la mejor teleconsulta que podamos hacer. También nos manifestamos en desacuerdo, manifiesto mi desacuerdo con este argumento, que es muy repetido. Prefiero verlo por teleconsulta porque voy a ser más resolutivo. Insisto que el hecho de que el paciente venga a una consulta presencial no es garantía de nada, como decíamos antes, no es el patrón oro per se no es la consulta presencial. Creo que esta diapositiva es ilustrativa, con todos mis respetos a todos nuestros juniors, que son muchos y que son un auténtico resto y son gente además excelente, los mejores números del 1000%, pero evidentemente dependerá mucho de quién atiende a la consulta presencial y quién está detrás de la teleconsulta. No es necesario que sea Bon Ebra, el que vemos ahí en nuestra imagen. Voy a contar alguna confesión familiar. Bueno, que no conocéis, que somos varios miembros dermatólogos en la familia, precisamente el menos aficionado, el menos partidario de este tipo de tecnología es el que casi siempre con una foto nos saca las castañas del fuego a los demás. ¿Qué quiero decir con esto? Y ya se pueden imaginar de quién estoy hablando, que es una cuestión absolutamente de experiencia, de conocimiento, más que del medio a través del el medio que utilizamos para atender a nuestros pacientes. Y a una última cuestión, o el error, ¿no? Siempre, bueno, pero es que me voy a equivocar más cuando hago teleconsulta que cuando tengo al paciente delante, ¿no? No tiene por qué. Realmente, de nuevo, como decía antes, si hablamos de error médico, las estadísticas hablan de consulta presencial. En Estados Unidos sí que es verdad que esto en Estados Unidos está muy exagerado por todo el tema de litigio, de mala práctica que hay detrás y, bueno, y los intereses económicos relacionados con esto, pero evidentemente el error médico ha existido siempre y seguirá existiendo. Y hasta ahora, bueno, se empieza a hablar de error médico en telemedicina, pero ya tenemos antecedentes importantes de errores diagnósticos en consulta convencional, por llamarla de alguna manera. La secuencia de toma de decisiones que aplicamos en telemedicina no es diferente a la que aplicamos en la teleconsulta. En general, cuando atendemos un paciente, si tenemos información suficiente y la interpretamos adecuadamente, la decisión será correcta, pero si tomamos una decisión con información insuficiente y además no la sabemos interpretar, está claro que la decisión será incorrecta. Llegaremos al error diagnóstico o al error médico. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay dos componentes en el error médico. Uno de ellos es la información que manejamos y otro es, efectivamente, el conocimiento de la persona que interpreta esa información. Como norma general, en teledermatología, en nuestro entorno, en nuestra experiencia, lo más importante, porque evidentemente la cuestión de conocimiento, la persona que hace telederma tiene el mismo conocimiento que cuando atiende a los pacientes en consulta presencial, pero lo que sí está claro es que solo tomaremos decisiones en teleconsulta cuando tenemos información suficiente para tomarla, que realmente es lo que pudiera ser punitivo desde un punto de vista médico-legal, el tomar decisiones sin que realmente tengamos todos los elementos de juicio. En el caso de una teleconsulta que consideremos que la foto no es de calidad, que no tengo información clínica suficiente de ese paciente, tenemos diferentes recursos, entre otros pedirle una nueva foto, pedir dermatoscopia si es que nos la han enviado, meternos en la historia digital del paciente, incluso llamar por teléfono al paciente para hacerle una anamnesis detallada, cosa que se hace con mucha frecuencia. Si aún así nada de esto nos aporta la información que consideramos imprescindible para tomar una decisión, evidentemente ese paciente lo remitimos a consulta presencial. ¿Y qué pasa en consulta presencial? Que en nuestra experiencia las mismas dudas que tenemos en la teleconsulta son las que tenemos en la consulta presencial, por lo que un altísimo porcentaje de los que vienen son para finalmente hacer una biopsia. Como digo, no se trata tanto del medio por el que atendemos el paciente, si a través de consulta presencial cara a cara o a través de teleconsulta, sino de la persona y de la información de la mayor o menor complejidad de cada paciente. Al final de todo,
tenemos que reconocer que, como ocurre y como ha ocurrido en la historia de la medicina, hay un componente importante o ha habido un componente importante de resistencia al cambio, que es absolutamente natural e idiopática en la mayor parte de las ocasiones. Esto se explica muy bien, lo he leído hace poco, en la historia de la medicina, las innovaciones que llamamos verticales, que son innovaciones que se aplican que afectan a aspectos muy concretos y muy particulares de nuestro trabajo, como puede ser un tratamiento concreto, una técnica diagnóstica o terapéutica, cirugía robótica, las pruebas de imagen avanzada, pues son acogidas de manera rapidísima por cualquier profesional sanitario. No hablo de dermatólogos, hablo de cualquier profesional sanitario. Este tipo de innovaciones las asociamos a una mejora de nuestro prestigio profesional, a avances relacionados con los pacientes, no requieren grandes rediseños de nuestro entorno profesional e incluso también se asocian o se relacionan con mejoras o con beneficios incluso económicos. Sin embargo, en el otro extremo están lo que llamamos innovaciones horizontales. Las innovaciones horizontales, y la rueda fue una innovación horizontal, tardó varios siglos y casi que milenios en conseguir una aplicación certera del invento que representó la rueda, pues eso ha ocurrido en medicina a lo largo de la historia. No sé, pero seguramente que todos tenéis la experiencia porque ha sido contemporáneo a nosotros, la implantación de la historia digital. La historia digital ha sido un auténtico trauma en muchos hospitales, sobre todo los que comenzaron hace 15 años a implantarla. ¿Qué pasa con las innovaciones horizontales? Y la telemedicina es una de ellas. Bueno, pues que son innovaciones que no asociamos tanto a una mejoría directa de un paciente, no pensamos que podamos mejorar nuestro prestigio si nos adherimos a ella, incluso al contrario. Tampoco tienen por qué estar asociadas a un beneficio económico, pero sobre todo lo que vemos que estas innovaciones transversales no son innovaciones en una acción concreta de nuestro trabajo, sino que son innovaciones que afectan de manera, como dice la palabra horizontal, transversal, a mucha parte de nuestro trabajo. Es decir, requieren un rediseño de nuestro entorno, de nuestro servicio, de lo que hacemos para que sean aplicadas de manera con garantías. Y esto es lo que ha habido, o en mi opinión, puede haber detrás de toda esta resistencia a la implantación de la telemedicina, a pesar de los resultados que venimos proporcionando, tanto en aplicaciones concretas como es el screening y el cribado del paciente con cáncer, como ahora también con la dermatología, con la teledermatología general. Pero todo esto cambia a partir de COVID. Parece que todas estas barreras mayores, todos estos argumentos absolutamente insalvables hasta este momento, resulta que llega una pandemia y tan solo se comienza a hablar de telemedicina. Estos 2 meses, aparte de hacer los deberes con mi hijo, bueno, no lo he hecho yo todos, pero tan solo me he dedicado, la otra parte ha sido a preparar webinars de teledermatología, telemedicina. ¿Por qué? ¿Por qué ese interés? ¿Por qué ese interés? ¿No? Y ahora lo que quiero ver en los próximos minutos con vosotros, una vez que os he planteado estas reflexiones, que seguro que han sido un pelín provocativas, así me gustaría ver aspectos más prácticos de cómo la pandemia pues, ha influido en los desarrollos que llevábamos hasta este momento en telemedicina. No sé si Beatriz quiere parar en esta primera parte y hacer alguna pregunta al respecto y seguir después con partes más prácticas. Si han entrado alguna pregunta para evitar que no sea esto un monólogo de tanto tiempo. Sí, David. Mira, yo te quería preguntar, ¿se me oye? Sí. Vale, que todos en algún momento hemos metido la pata realizando diagnósticos por fotos que nos mandan de conocidos, ¿no? O pacientes por WhatsApp, y quizá igual puede pasar con la teledermatología. Entonces ya has hablado un poco de los errores, ¿no? Pero ¿qué repercusión podría tener esto a nivel legal de confundirnos en el diagnóstico de teledermatología? A ver, en lo que es, la pregunta es muy interesante y ya digo que lo he planteado porque ha sido un tema de debate todos estos años y seguirá siendo, evidentemente. No podemos comparar la teleconsulta que hacemos con WhatsApp a nuestros amigos de la que hacemos en un programa formal
con una plataforma corporativa en un gran hospital, en una clínica o en cualquiera de nuestras actividades. ¿Por qué? Porque también lo decimos en el posicionamiento de la academia sobre teledermatología, dejamos muy claro ya hace 5 o 6 años que cualquier programa de teledermatología debe contar con el respaldo de una actividad presencial. En ningún caso es sustituto al 100% de la actividad de dermatólogo, sino que es una ayuda para mejorar algunos flujos y algunos procesos concretos. Dicho esto, desde un punto de vista médico-legal, hay que diferenciar, en cuanto al error, hay que diferenciar que el motivo de la equivocación, de lo que finalmente llega a ser un error. En principio, pocas veces se juzga a un profesional en base a sus conocimientos, sino en base a los elementos que ha utilizado para tomar la decisión. Un poco lo que comentaba antes. Si evidentemente yo me equivoco en una teleconsulta, probablemente nos analicen si los elementos, si esas imágenes eran de calidad o eran suficientes para tomar esa decisión. ¿De acuerdo? No tanto el que me haya equivocado, lo que decía antes, porque sabía o porque no sabía lo que tenía el paciente. Porque ese mismo proceso, esa misma norma jurídica es la que aplica también en medicina convencional presencial, por llamarla de alguna manera. Cuando alguien se equivoca en la consulta habitual, pues evidentemente lo que entran a valorarse son los elementos que el médico que se equivoca ha tenido en cuenta a la hora de tomar la decisión. No si la decisión era errónea o no, porque sabía más o menos. ¿De acuerdo? ¿Qué quiero decir con esto? En teleconsulta, aun teniendo mucha experiencia, aun insistiendo que los elementos de juicio van a ser prácticamente los mismos, ante la mínima duda el paciente va a una consulta presencial. Somos tremendamente conservadores porque no se trata de una ayuda que por las características de la dermatología, pues una ayuda que va a ser muy útil en un grandísimo porcentaje de pacientes, pero que, y de hecho en nuestro servicio, igual que en todos los servicios que hacen teleconsulta, el motivo más frecuente de falso positivo en la derivación, es decir, derivación de pacientes que luego no hace falta, es la queratosis seborreica. Vemos miles de queratosis seborreica, pero también vemos muchas queratosis seborreica que hacemos venir porque a pesar de esa teledermatoscopia fantástica y de alta calidad, preferimos verla y se pueden ver. De manera que las consecuencias del error van a ser las mismas desde un punto de vista también legal. Si estamos trabajando para nuestro sistema sanitario, estamos cubiertos por nuestra cobertura del seguro sanitario que tengamos, y luego a nivel privado pues sería cuestión de efectivamente revisar esas pólizas de seguros. Vale. Mira, el doctor Juan Ignacio Yanguas nos pregunta que cómo gestionáis el tema de la cirugía tras haber visto a un paciente por teledermatología. Si lo citáis directamente y en todo caso en lesiones sencillas, porque sería complicado, ¿no? En lesiones de la cara, cuando puede haber pues, cerca de algún nervio importante. Entonces, ¿cuándo se entregaría además el tema del consentimiento informado? ¿Cuándo firma el paciente el consentimiento informado? Sí. Nacho, pregunta interesante de Nacho. A ver, el proceso quirúrgico de teledermatología prequirúrgica lo aplicamos sobre todo a lesiones que son candidatas a un tratamiento quirúrgico bajo anestesia local y en general que van a requerir como mucho una sutura directa. Pacientes que ya necesitamos una planificación de un colgajo, una reconstrucción amplia, o el paciente tiene una comorbilidad que requiera pruebas de anestesia, evidentemente no lo manejamos con este circuito, ¿de acuerdo? Entonces es un circuito específico para lesiones quirúrgicas, pero de baja complejidad, aunque sean carcinomas vasocelulares, ¿de acuerdo? El tema del consentimiento informado se emite en el mismo momento que se emite el informe. El paciente tiene el consentimiento informado con suficiente antelación el mismo día que le enviamos el informe, con lo cual su médico de familia también se lo puede explicar y como se hacen otras pruebas diagnósticas en el hospital, el paciente acude con el consentimiento informado, algunas veces firmado, otras veces no firmado. Hay que insistir en esto siempre, que el consentimiento informado, lo que se considera legalmente consentimiento informado, no es el hecho de la firma, sino el proceso informativo que hay detrás, de él. Tan es así que a partir de COVID, en nuestro hospital, pues el mismo servicio de anestesia pues ha comenzado efectivamente a remitir por vía telemática, como veremos después, los consentimientos informados para su lectura y aclaración de dudas del paciente antes de la intervención, independientemente del momento, de la fecha en la que se lleve a cabo la firma escrita. Vale.
En relación también con el consentimiento, si es necesario realizar consentimiento al paciente para el tema de las fotografías por parte del médico de familia. Para el tema de las fotografías lo que aplica es la normativa, la normativa europea reguladora de protección de datos, ¿de acuerdo? Entonces, eso, en función del centro, habitualmente ya hay centros que a la entrada ya hay que firmar una cesión o sea, una asunción de los derechos de privacidad, pero bueno, se queda un poquito en función de si se cumple con ese documento general de cualquier paciente que entra en un centro, y si no, pues no está de más que el paciente efectivamente otorgue esa cesión no la cesión de los derechos, sino que está conforme con que se utilice esa imagen con fines eminentemente clínicos. Nosotros ahora mismo la hemos estado utilizando durante el periodo de pilotaje porque era un estudio, era un proyecto de investigación. En este momento no se le solicita al paciente consentimiento informado para la cesión de manera escrita, lo que no quiere decir que el médico de familia, por supuesto, se lo explica de manera verbal, y con esto pues lo hemos consultado varias veces y queda en función, teniendo en cuenta las indicaciones que nuestra normativa plantean para el consentimiento por escrito, no está dentro de ese consentimiento escrito, sino que forma parte de la normativa reguladora de protección de datos. Vale. Otra pregunta que hace la doctora Rodríguez Blanco, pregunta que cómo habéis conseguido que atención primaria envíe fotos de calidad, que si le habéis dado algún curso de formación. Bueno, llevamos más de 150.000 fotos hechas de pacientes, es decir, que utilizamos una cámara muy básica, compacta. La dermatoscopia es incluso más sencilla porque ahí no hay que mover luminosidad ni nada, y la verdad que tenemos menos de un 2% de imágenes de mala calidad o de calidad insuficiente para tomar decisiones. La formación que se le da, ahora sí que es verdad que con el planteamiento que os comentaré ahora, de que es el propio médico con su teléfono móvil el que toma la foto, sí que hemos visto un escalón hacia abajo en cuanto a calidad de las imágenes. Pero la charla que se le da al operador, a la persona que toma las fotos o que ha tomado hasta ahora las fotos en el centro de salud, era una charla de manejar los parámetros de la cámara, ver la luminosidad que tiene que tener en el espacio, en el habitáculo, y poco más. Una charla de 1 hora que se le da directamente a las personas que toman la fotografía. Tenemos un protocolo también en el que se indica las distancias, los encuadres que en función de la lesión o del problema dermatológico que tiene que recoger. Y luego, que si además de diagnóstico realizáis seguimiento, ahora con el tema del COVID, ¿también serviría para la teledermatología en el seguimiento de algunos pacientes? ¿Y qué tipo de pacientes? Yo creo que nos metemos en la segunda parte, si te parece, Vale. porque todas estas cuestiones pues si quieres, son de la segunda parte, ¿verdad? Vale, pues empezamos si quieres la segunda parte y hacemos más preguntas luego. Pues como decía, todas estas condicionantes y argumentos, pues llega un momento, hace casi 2 meses precisamente ahora, que pues se convierten en algo menor, no tan trascendente, ¿no? Y efectivamente comenzamos este interés por la teledermatología de manera masiva. Puedo decir que el interés ha sido masivo porque ha sido la única forma que durante estos 2 meses hemos podido continuar ofreciendo atención. Unos conceptos muy básicos sobre las modalidades de teledermatología, que yo creo que van al hilo de algunas de las preguntas que teníamos. En general, los programas de teledermatología hasta pre-COVID, hasta antes del COVID, consistían en lo que llamamos teledermatología o telemedicina diferida indirecta, es decir, entre el médico de familia y el dermatólogo. El médico de familia toma fotos del paciente, la información clínica se la envía al dermatólogo y el dermatólogo toma una decisión. ¿De acuerdo? Es lo que se conoce como teledermatología asíncrona. Por ejemplo, son los flujos de trabajo en nuestro hospital. En nuestro hospital, como digo, en nuestra área sanitaria, el paciente, su médico de familia, toma fotos desde hace no mucho, puede tomar las fotos con una aplicación específica que tenemos, que hace las fotos del paciente y las envía. Si el paciente necesita dermatoscopia, lesiones pigmentadas, sospecha de cáncer o cuero cabelludo, tricología, entonces el paciente va a un gabinete de teledermatología del centro de salud donde le hacen esas fotos. Sea una foto u otra, eso se carga a la plataforma con la que trabajamos y en la sala digital, el dermatólogo que esté en la sala digital que llamamos, pues evalúa al paciente, evalúa la consulta y toma una decisión. Y esa decisión puede ser una de estas 4. En primer lugar, que el paciente necesite una visita presencial, problema complejo, no tengo información suficiente, prefiero ver a este paciente en una consulta presencial, pues allá que lo remitimos directamente, con la ventaja de que en este caso además es posible que lo remitamos directamente a una consulta monográfica, una vez evaluado el problema del paciente. Si el paciente, como decíamos antes, y preguntaba Nacho, tiene una lesión candidata a tratamiento quirúrgico bajo anestesia local,
y de no mucha complejidad, sutura directa habitualmente, ese paciente le enviamos toda la documentación junto con el informe para ser citado directamente en el quirófano del hospital. En tercer lugar, paciente, imaginemos un acné leve que ha utilizado toallitas, una urticaria aguda de primer nivel, que ha utilizado antihistamínico a dosis estándar, pues son pacientes que suelen estar bien diagnosticados por el médico de familia, pero con un tratamiento insuficiente. Pues esto nos permite recomendarle subir un poquito el escalón terapéutico sin ser tratamientos complejos, en ese caso lo haríamos venir para que el médico de familia pueda continuar atendiendo al paciente, pero con la opinión y el consejo del dermatólogo. Y ya finalmente, si el paciente tiene lesiones benignas o no tiene absolutamente nada reseñable, pues ese paciente se le da un informe de alta directa sin necesidad de venir al hospital. Con todas las imágenes que hemos visto, y aquí las vemos a mejor calidad, pues como decía, este paciente, la teledermatología nos permite diagnosticar una psoriasis grave, potencial candidato a tratamiento sistémico o fototerapia, pues la teleconsulta, que puede decir alguien, bueno, pues entonces no sirve, si tiene que venir no sirve. Sí, ¿por qué? Porque este paciente ya después de esta foto, después de esta teleconsulta, vamos a poder citarlo en la consulta monográfica de psoriasis con todo el screening hecho. Pacientes, consultas muy frecuentes, notalgias parestésicas que se ven y se identifican estupendamente, queratosis seborreica, como digo, paciente con melanoma que en 48 horas estará en quirófano para tomarle una biopsia, el diagnóstico es claro, no deja lugar a dudas, lesiones pues, que necesitan pues, tratamientos, como decía, subir un escalón, una paciente con acné que podemos requerir, y aquí puede haber división de opiniones en nuestro equipo, dermatólogos del equipo que dan un paso más y tratan con sistémico a esta paciente seguida por el médico de familia y otros que no, que prefieren hacerla venir. Pero quiero insistir en la calidad de las imágenes, el cómo podemos tomar decisiones con estas imágenes. Y ante la menor duda podemos entrar en la historia digital, podemos llamar al paciente y si siguen las dudas haremos venir al paciente a la consulta. Hasta hace muy poco los problemas del cuero cabelludo, las lesiones del cuero cabelludo eran eran criterios de exclusión para teledermatología. Hasta que a alguien se le ocurrió poner el dermatoscopio en el cuero cabelludo y ver que efectivamente la tricodermatoscopia es absolutamente imprescindible para la toma de decisiones, para el cribado de problemas del pelo. Y la estamos utilizando mucho. Junto con las lesiones pigmentadas y sospecha de cáncer, la otra indicación de teledermatoscopia en los centros de salud de nuestra área son los problemas del cabello. Y ya esto lo he comentado muchas veces, estamos muy contentos con la teledermatología en dermatología general, pero si en algún área de nuestra especialidad la teledermatología da unos resultados excelentes, es en las lesiones pigmentadas. Nos ofrece imágenes como esta, tomadas en un centro de salud. Una imagen que no deja lugar a dudas con el diagnóstico de melanoma. La oportunidad de ver una dermatoscopia que se ha tomado a distancia del hospital y verla en una pantalla grande de hasta 42 pulgadas, algunas pantallas que tenemos en el servicio. Mucho mejor que la imagen que tenemos incluso cuando hacemos dermatoscopia con nuestro dermatoscopio de mano. Y un paciente que, como digo y dije antes, en 72 horas tendrá ese melanoma extirpado. Es verdad, la queratosis seborreica hay que tocarla, habría que tocarla. Realmente necesitamos hacer venir a este paciente de donde viva, da igual, aunque sea de un barrio de al lado del hospital, y dejar sus actividades esa mañana para venir al hospital para diagnosticar una lesión que está perfectamente diagnosticada con esta imagen. Creo que no es necesario. Y algunos pacientes dirán, bueno, sí, tiene verruga, ¿y qué haces con estas verrugas en un niño? Bueno, pues mira, a partir de COVID pues hemos tomado algunas decisiones en el servicio y este paciente, sí, en el centro de salud no va con tópicos porque ya ha utilizado queratolíticos, pues vale, lo podemos citar, pero efectivamente con la teledermatología general, y esto decía antes, de que es necesario no solo implantar y conectarnos con el centro de salud con Internet, sino hacer un rediseño global de nuestro servicio, este chico vendrá al servicio de dermatología, pero directamente a una consulta que llamamos de procedimiento, en la que le podremos hacer un tratamiento, si no intralesional, crioterapia o cualquier procedimiento en el que intentemos dejarle resuelta la verruga. Y no va a requerir un recurso de consulta presencial convencional que pueden requerir otros pacientes con problemas más complejos. Y como digo,
y hablando de la teledermatoscopia, una lesión muy difícil de analizar con esta imagen clínica, pero que la teledermatoscopia tomada en el centro de salud por un operador, por un enfermero, en este caso de un centro de salud, pues nos da estas telangiectasias que se diferencian perfectamente de los plexos dérmicos de un cutis roseaciforme y por tanto de un carcinoma de células basales que va directamente, en este caso iría a la consulta de cáncer de piel. Resultados, pues resultados, ya hemos hablado mucho tiempo de los resultados de la telederma en pigmentadas, en melanoma, en cáncer, y estas son estadísticas del año 2019, que fue nuestro primer año completo con teledermatología general, de acceso desde la atención primaria hasta la sala digital para cualquier tipo de problema dermatológico. Hemos visto infinidad, toda la casuística dermatológica prácticamente este año, 20.000 pacientes. Pues resulta que de estos 20.000 pacientes, el 45%, algo menos que la mitad, han podido ser dados de alta de forma directa, sin necesidad de ningún tipo de tratamiento para ser desplegado por el médico de familia ni por nadie. Alta directa, con alguna recomendación de fotoprotección y de cuidados y poco más. En un tercio de los pacientes hemos recomendado algún tratamiento para ser desplegado por el médico de familia. Me estaba refiriendo antes a estos acnés de primer nivel, que se puede recomendar un tratamiento tópico un poquito más específico, a estas urticarias que podemos recomendar una dosis más de antihistamínico o cambio de tipo de antihistamínico, dermatitis que pueden estar bien diagnosticadas, pero probablemente infratratadas con corticoides de baja potencia y que podemos recomendar un corticoide de potencia media, confirmando el diagnóstico. Ese es el tipo de paciente, el perfil de pacientes que dejamos en seguimiento para el médico de familia. Por lo tanto, paciente que va a tener tratamiento, diagnóstico y tratamiento de un dermatólogo sin salir del centro de salud. Y finalmente, algo más del 20% son los pacientes que definitivamente hacemos venir a nuestras consultas presenciales por complejidad, porque necesite tratamiento sistémico que hay que explicar, por cualquier motivo, o simplemente porque el dermatólogo que lo vio a través de consulta digital, pues simplemente no estaba conforme con lo que veía y prefería confirmarlo en una consulta presencial. El 80% de los pacientes de esta casuística, como digo, 20.000 pacientes, fue resuelto con respuesta finalista en el centro de salud con la opinión del dermatólogo. Pero llega COVID, llega la pandemia y los pacientes resulta que no pueden ir ni siquiera al centro de salud. Los médicos de familia, a partir de mediados de marzo, se dedican en exclusiva a la atención de pacientes con clínica respiratoria, posibles infectados de la COVID. Tenemos que ponernos en marcha y desarrollamos en pocos días pues, un modelo de teledermatología por el que nunca habíamos apostado, que es la teledermatología directa, que es la teledermatología que hacemos directamente entre un paciente y un dermatólogo sin que interceda, sin que medie ningún otro profesional sanitario, ni médico de familia, ni pediatra, ni enfermero de atención primaria. Directamente desde casa del paciente hasta casa del dermatólogo, porque realmente hemos estado en casa hasta ahora. Esta teledermatología directa se puede hacer también a través de imagen o a través de vídeo. Ahora veremos algunas de las ventajas y de los inconvenientes. En principio, cualquier modalidad de teledermatología puede ser útil, es función probablemente de identificar bien la necesidad o la de mejora que tenemos y aplicar el modo de telederma o de telemedicina que mejor puede responder a esa necesidad. Pero sí que es verdad que en nuestra experiencia hasta ahora, la teledermatología indirecta, esta que decíamos que el médico nos manda unas fotos de su paciente desde el centro de salud y nosotros las evaluamos, el modelo de Store and Forward o Ferida, sí que es verdad que es el modelo que nos proporciona las imágenes de mejor calidad. Ya las han visto, las habéis visto. Imágenes con un encuadre perfecto, luminosidad, además de la posibilidad de tener imágenes dermatoscópicas. La imagen dermatoscópica es excepcional que no sea buena, ya que es el equipo, el dermatoscopio, el que plantea las condiciones de luminosidad, de encuadre y de distancia. Por lo tanto, son imágenes que casi en el 99% son imágenes de muy alta calidad. Y finalmente, una de las principales ventajas de la teledermatología indirecta, diferida, y esto es muy interesante ahora que se abre el debate, que comentaré ahora de la videoconsulta, es la eficiencia. La gran ventaja de la teledermatología diferida es que
el médico de familia, el paciente y el dermatólogo no tienen que coincidir en tiempo. Nos envían unas imágenes y, a conveniencia, según la organización del servicio o del dermatólogo, las responde. ¿De acuerdo? Y además permite hacerlo de manera muy rápida. Y esto es lo que efectivamente es la principal ventaja que tiene somos mucho más flexibles, somos mucho más elásticos incluso a la hora de resolver muchos pacientes. En una casuística de 100 pacientes de teleconsulta general, si 20 son o 50 van a ser lesiones circunscritas que vamos a ver por teledermatoscopia, son lesiones que van a requerir muy pocos segundos, muy pocos minutos para ser resueltas, cosa que no ocurre si las vemos por videoconsulta. Eso en cuanto a la teleconsulta, la telederma diferida con el médico de familia y con imágenes estáticas. Es verdad que hay experiencias de telederma indirecta, es decir, con otro médico y usando vídeo. Esto se ha utilizado y hay experiencias incluso en España, en instituciones penitenciarias, se ha utilizado para residencias de ancianos. El problema es el que vemos aquí. La webcam, sí que es verdad que hay modelos muy avanzados, pero en general no nos da tanta calidad a los dermatólogos como una imagen digital estática. Estamos muy habituados a nuestros libros a ver imágenes estáticas, pero con una imagen de vídeo nos cuesta un poco más. Pero aparte de eso, que aún puede ser la imagen buena, los sistemas de vídeo, todavía la dermatoscopia no termina de ser muy posible. Y desde luego la eficiencia, como suelo decir, el gran problema de la videoconsulta, sea con el médico de familia o directamente con el paciente, es que arrastramos a la telemedicina todas las ineficiencias de la actividad presencial. Precisamente lo que queremos evitar para ser más eficientes y rápidos y resolutivos, en el momento que levantamos una videoconsulta, se pierde toda esa capacidad de eficiencia. No obstante, la teledermatología indirecta, la store and forward, la diferida, la que mejor conocemos, es la mejor indicada para el acceso al dermatólogo, es decir, esas derivaciones de atención primaria, y eso es una estrategia que estamos siguiendo en Andalucía, no solo en nuestro hospital, sino que en otros hospitales de Andalucía se está comenzando a implantar, intentar que todas las consultas de atención primaria lleguen a través de salas digitales, lleguen a través de teledermatología y a partir de ahí ya los dermatólogos deciden qué pacientes vienen y a dónde vienen. Sobre todo esto va muy bien en hospitales públicos o hospitales de corporaciones privadas, pero con cargas muy elevadas de trabajo. Hospitales que reciben miles de consultas todos los años. La dermatología ya sabemos que está entre las 5 especialidades o servicios de mayor demanda de atención primaria de todos los hospitales, al menos de España y del mundo, diría yo. Por lo tanto, en hospitales con mucha carga, pues evidentemente es el modelo ideal para hacer el cribado o para tomar decisiones sobre la primera consulta desde atención primaria. Olvidamos la teleconsulta indirecta, la telederma indirecta con el médico de familia o con el pediatra y nos vamos a este último avance que es la teledermatología directa con el paciente. A ver, la teledermatología directa con el paciente, como he dicho, la podemos hacer con imágenes tomadas por el propio paciente, con su móvil, o bien con vídeo, levantando una videoconsulta. ¿Cuál es el problema? Bueno, de entrada, evidentemente, la calidad de la imagen que toma el paciente, y veremos, no es la misma que la imagen que toma un médico entrenado o un enfermero entrenado en un centro de salud, y lo hemos visto antes, ¿no? Por lo tanto, la calidad siempre va a ser un poquito menor o mucho menor. La posibilidad de dermatoscopia, aunque hay aparatos, hay equipos para dermatoscopia y autodermatoscopia y dermatoscopia doméstica, no están estandarizados y no parece que vaya a ser una utilidad ampliamente utilizada. La eficiencia, bueno, puede ser eficiente si somos capaces de tener herramientas útiles y rápidas para que nos envíen imágenes y nosotros enviemos los informes. Yo no me metería mucho en la eficiencia, puede ser eficiente. Pero si nos vamos a la videoconsulta, la calidad de la imagen probablemente ya sí que sea peor. ¿Por qué? Pues porque, bueno, una webcam de un ordenador de un paciente o del propio móvil, dependiendo también de las condiciones de luz, pues no tiene por qué dar la imagen de calidad que da una imagen fotográfica. Por supuesto, la dermatoscopia, perdón por la traducción, la dermatoscopia se pierde toda posibilidad en este caso y, como decía antes, la eficiencia, toda la eficiencia que conseguimos con la imagen, o sea, con la telederma diferida, al levantar una videoconsulta a tiempo real con el paciente, de entrada tenemos que quedar en una cita, tenemos que citar al mismo tiempo, pues se generan eficiencias las mismas que en las consultas
presenciales. No obstante, la teledermatología directa tiene un uso excelente, sobre todo para el seguimiento de pacientes crónicos, pacientes que ya conozco, pacientes que están en tratamiento y que en general van bien con el tratamiento y que simplemente hago venir al hospital pues para revisar analíticas, para que me cuente cómo me ha ido. Esos pacientes que ya conozco son muy buenos candidatos para teledermatología directa, ya sea por videoconsulta o sea por fotografía. Y también para antes o después de procedimientos quirúrgicos o incluso de procedimientos dermocosméticos. Queremos ver al paciente, charlar con el paciente antes de una intervención o de un procedimiento cosmético y luego queremos seguirlo por videoconsulta para evitarle tantos desplazamientos a la clínica. Es muy buena indicación. Ya conozco al paciente, la importancia no está en el detalle y de la calidad de la imagen, sino más en la conversación. Cuando la conversación, diría yo, es más importante que la propia imagen clínica de las lesiones, la teledermatología directa tiene una utilidad muy importante. Y bueno, y esto es lo que nos ha llevado, esto sería el servicio de dermatología del Hospital Virgen Macarena después del COVID, o con el COVID, o ahora, o a partir del lunes. Esto lo que hemos generado es un ecosistema digital que probablemente, en mi opinión, por supuesto, es a lo que deberíamos ir en los servicios de dermatología. Nuestro grueso, nuestra atención presencial para los pacientes que por supuesto lo requieren, pero luego aplicando teledermatología en aquellos procesos concretos donde nos puede ser beneficioso. Por ejemplo, en el acceso desde el centro de salud al servicio de dermatología y en este caso incluso durante la etapa COVID, incluso aunque está en amarillo porque es transitorio con telederma directa, paciente dermatólogo de sala digital para ver qué podemos hacer por él, y digo transitorio porque preferimos siempre por calidad de imágenes y capacidad de resolución e información clínica, preferiremos también el modelo de intermediada con el médico de familia o el pediatra, pero también hemos tenido que poner en marcha, nos han puesto interconsultas de pacientes COVID positivos, pues con el propio móvil del paciente se han podido hacer fotos en la misma habitación y a través de una herramienta que veremos ahora nos las han enviado y hemos podido dar respuesta a esas lesiones de ese paciente COVID. Y una vez que el paciente, como digo, ya se ha visto en sala digital, pues tomaremos la decisión que tengamos que tomar, que por supuesto si el paciente necesita ser visto, ser atendido por el dermatólogo en el servicio de dermatología, no puede caber ninguna duda de que el servicio de dermatología tiene que proporcionar ese recurso por mucha teledermatología que se haga. He hablado de herramientas, he hablado de, bueno, vamos a hablar un poco de plataformas. Esta es la plataforma mundialmente más empleada para la teledermatología y para la telemedicina en general. Sobre todo durante el confinamiento, esto es un amigo médico que un sábado, a la hora de la siesta, un sábado de confinamiento, a la hora de la siesta, nunca mejor dicho, estaba mirándose la barriga y se encontró estas fantásticas lesiones que tuvo hasta el detalle de mirármelas con vídeo, por si eso además me aportaba mucha información. Pero obviamente no es a lo que debemos tender. Esto ya lo tenemos claro. Este tipo de herramientas no garantizan unos requisitos mínimos de seguridad del dato y de seguridad clínica a la hora de tomar decisiones. Deberíamos apostar por plataformas corporativas bien integradas en los servicios de información de nuestros hospitales, de nuestras clínicas, de nuestras consultas privadas, que nos garantice seguridad y que también nos garantice usabilidad y eficiencia. Es decir, que no nos perdamos como cuando hacíamos correo electrónico, que se perdían los correos, se perdían los pacientes, nos confundíamos y encima hacer informes era una tarea realmente pesada. En esta última versión de nuestra plataforma, como digo, el médico de familia a través de ese código QR con su móvil identifica al paciente, le toma la foto y sin necesidad de enchufar un USB a un ordenador, pues nos envía la foto a través de la plataforma de teleconsulta. Esta sería la plataforma o la interfaz de la plataforma en la que trabaja el dermatólogo, en el que está la información clínica. A través de la plataforma podemos acceder directamente a la historia clínica del paciente, la clínica general, por si necesitamos algún dato. Analizamos las imágenes de una forma o de otra y luego procedemos a la emisión de un informe. Informes, pues si hemos dicho que tomamos 4 decisiones, 4 posibilidades de informe. Informe de alta, de seguimiento, de cita presencial o de derivación quirúrgica. Usamos muchas plantillas, muchos autotextos, pero no obstante, los informes finalmente el dermatólogo los remata, lo individualiza en función del paciente. Y al final, pues lo que le llega al médico de familia es un informe con una
sospecha diagnóstica, con un juicio clínico y unas recomendaciones que en este caso eran de alta directa sin necesidad de consulta presencial. Esta herramienta tan sencilla fue la que se desarrolló aquí en el Servicio Andaluz de Salud en tan solo 3 o 4 días, por la cual enviamos a través de la red corporativa un SMS al paciente, que el paciente abre el SMS y directamente se abre su cámara de fotos de su móvil. Toma la foto con su propio móvil y nos la envía a través de la plataforma para que el dermatólogo de la sala digital la pueda ver. Es una aplicación que se llama Mercurio y que nos ha permitido en muy poco tiempo, de forma muy sencilla también para el paciente, que esto es fundamental, el uso de la teledermatología directa. Obviamente, las fotos que hemos ido recibiendo de los pacientes no han tenido nada que ver con las fotos a las que estamos acostumbrados. Fijaros el encuadre, fijaros la luz, fijaros la nitidez, no tienen nada que ver con la que hemos visto antes. No obstante, durante estas semanas de COVID, incluso con estas imágenes, hemos conseguido emitir decisiones, incluso tratamientos efectivos, como vemos en este paciente con placas de psoriasis, en una situación en la que, como digo, insisto y recuerdo, tanto el paciente como el dermatólogo estaban ambos en casa. Algunas nos han llegado de mucha calidad, como la de este paciente, pero por mucha calidad que tenga este nevomelanocítico común adquirido, incluso puede que congénito, pero sin características de alarma, es que no podemos confirmarlo con dermatoscopia como nos hubiera gustado. Y ese es el gran problema de la teledermatología directa con el paciente. Y voy a terminar ya con unas notas sobre seguridad. Hemos visto WhatsApp. El WhatsApp pues, no es la plataforma que deberíamos utilizar, aunque todos lo utilizamos para amigos, conocidos y familiares. En Estados Unidos, claro, el COVID ha cogido, por el modelo sanitario norteamericano, ha cogido a la mayoría de los dermatólogos sin posibilidad de atender a los pacientes en sus clínicas privadas, hasta el punto de que Medicare y otras instituciones han autorizado el uso de herramientas domésticas como puede ser FaceTime, Skype y todo este tipo de aplicaciones con fines de teledermatología, sin que se arriesguen a sanciones administrativas o penales por el uso de estos medios. Es decir, que ahora mismo en Estados Unidos han abierto un paréntesis en cuanto al compliance, al cumplimiento de la normativa de regulación, a la normativa reguladora de protección de datos. Esto no ha ocurrido en Europa, ¿de acuerdo? En Europa tenemos que seguir, no ha habido ninguna relajación de la normativa europea de protección de datos y, por lo tanto, tenemos que continuar utilizando plataformas seguras para la teledermatología. Como digo, en nuestro medio preguntamos el 16 de marzo, ¿necesitamos hacer telederma con WhatsApp? Nos dijeron que de ninguna de las maneras y por eso fue que en 3-4 días desarrollaron ese aplicativo. Como digo, en Europa tenemos que seguir cumpliendo con la normativa general de protección de datos que aplica en todos los centros. Y termino. Como decía, y vuelvo un poco a las reflexiones anteriores, tendemos a contraponer el uso de la telemedicina como parte, como ayuda, como herramienta en un servicio de dermatología integral, como cualquiera de los servicios donde trabajáis, lo tendemos a contraponer a la medicina tradicional, ética o que todos defendemos o en la que todos nos hemos formado. A mí no me cabe duda de que Hipócrates, al que tanto nos referimos cuando hablamos de telemedicina, no me cabe ninguna duda de que haría telemedicina, haría teledermatología, no me cabe ninguna duda. Hipócrates era un gran innovador. He leído en el blog de Ricardo Ruiz, unas notas buscando estos días, y efectivamente explica que era un gran innovador hasta el punto del que fue el que impuso el pago al médico con dinero, ¿de acuerdo? Porque hasta entonces se le pagaba en especias, ¿no? Pues ya lo creo que si Hipócrates dispusiera de Internet, lo utilizaría para atender a sus pacientes. No me cabe ninguna duda, sobre todo porque fijaros la frase que defendía también dentro de su corpus hipocrático, que era mucho más importante conocer al paciente, saber qué tipo de persona, su contexto, qué necesidades tiene, que la propia enfermedad a la que vamos a tratar. Conocer al paciente, conocer el contexto, conocer la necesidad puntual que tiene, que puede que sea simplemente informativa, conocer que está en un contexto en el que ese desplazamiento puede ser una dificultad añadida, no porque viva lejos, sino porque está simplemente ocupado, no tiene cuidadores, eso es fundamental. Eso es tan hipocrático como el resto de los puntos del juramento que todos hacemos cuando terminamos nuestra carrera. Y ya, pues con el equipo de dermatología del Virgen Macarena, que tengo el honor y el orgullo de coordinar, pues me despido de todos vosotros.
no sin antes invitaros a lo que iba a ser un congreso en Sevilla, en noviembre, el Congreso Mundial de Teledermatología, que como presidente de la Sociedad Internacional me tocaba este año organizar, pero que obviamente lo vamos también a transformar, no va a desaparecer, no se va a destruir, se va a transformar en un congreso virtual, porque, como decía el otro día, no me cabe ninguna duda de que también para la formación, también para la difusión de conocimiento científico, la pandemia de COVID va a representar también un antes y un después. Muchas gracias a todos, espero que haya sido de utilidad, espero que estas reflexiones os hayan provocado y podemos estar aquí, si os parece, un ratito más para responder cualquier cuestión. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Muchas gracias también a Hipócrates, gracias al cual nos pagan, ¿no? Y te voy a hacer tenemos bastantes preguntas, ¿vale? A ver si nos da tiempo porque son ya las 8, pero creo que merecen la pena. Una de ellas es, siempre da la sensación un poco, yo no hago teledermatología, pero como que es un poco pesado, ¿no? Como que al interactuar menos con el paciente, como que es más arduo. ¿Cuál es la visión del profesional de tu equipo acerca de la telemedicina? ¿Cuántos sois? ¿Cuántos lo hacen? Actualmente en nuestro equipo, esto ha sido a lo largo de los años, pues no ha habido ninguna obligatoriedad al respecto, pero a medida que hemos ido desarrollando, hemos ido haciendo más sencilla, más confortable la actividad en telemedicina, pues cada vez más profesionales que se han ido incorporando al equipo directamente han comenzado a hacer teledermatología sin ningún tipo de problemas, y la totalidad, menos un profesional, un colega de mi servicio que por distintas cuestiones pues ya está. Y me temo de que a partir de ahora sí que la va a querer hacer. Entonces es una cuestión que se vive... el día de Telederma, el día de sala digital, es un día distinto, ¿eh? No te puedo decir, porque hombre, yo soy el jefe, ¿yo qué voy a decir? Podéis preguntar ahora a mis colegas de nuestro equipo. El día de sala digital es un día distinto. De entrada no tienes la presión del paciente en la puerta, ¿de acuerdo? Se trabaja mucho, se hacen muchísimas teleconsultas. Hay facultativos que un día pueden hacer 80, 100 teleconsultas en una mañana, o incluso más. Pero claro, si aplicamos los criterios que he dicho antes, es algo muy ágil, muy ágil, muy ágil. Hablo de mí, no de ningún otro compañero, pero vamos que esto también aplica. Por ejemplo, resolver una teleconsulta de una queratosis seborreica con dermatoscopia no lleva más de un minuto, desde que la abres hasta que envías el informe, diría que hasta menos, ¿de acuerdo? Con nevos melanocíticos comunes igual. Pero es que ya si nos vamos a las malignas, o la ves o no, si lo ves sospechoso maligno, ese paciente va a venir, ¿de acuerdo? Te puedes entretener más si quieres y ponerle un nombre más sofisticado, que es una ventaja importante de trabajar en una sala digital. ¿Quién no le apetece con un paciente delante irse al Fitzpatrick o al Bolonia a consultar algo? ¿De acuerdo? Cuando paso sala digital, yo tengo mis libros al lado, mi Fitzpatrick al lado, y hago unos informes pues, que me permiten incluso estar atendiendo a un paciente, pero seguir aprendiendo. ¿De acuerdo? Entonces es un día tremendamente ágil. Incluso cuando hay 2 o incluso 3 dermatólogos por la configuración de nuestra área digital, tenemos pantallas que compartimos, tienes la posibilidad de compartir una imagen con un compañero que está también haciendo consulta digital contigo. Entonces, evidentemente, la idea que traslado yo puede ser un poquito más entusiasta con respecto a lo que hace el profesional allí, pero que es un día completamente distinto a una consulta convencional de primeras visitas, que no suelen ser las consultas que más nos gustan, porque suelen ser consultas muy saturadas, etcétera, etcétera. El día de sala digital es un día que se aprende y se trabaja mucho, pero en condiciones realmente diferentes y favorables. O sea, ¿veis como unos 80 pacientes tienen citados cada uno no, un poco menos, ¿no? ¿O qué número de pacientes podéis tener aproximadamente asignados en cada... ¿Eso tenéis un número asignado? ¿Es como una consulta? No, no hay un número asignado. Lo que respondemos a demanda. El objetivo es conseguir, el compromiso que tenemos en el equipo es que la teleconsulta de nuestra área, porque tenemos otros programas con otras provincias, pero la consulta de nuestra área sanitaria no tenga una demora superior a 24 o 48 horas. Es decir, el dermatólogo que se sienta, el objetivo es, como decíamos nosotros, dejar limpia la bandeja de entrada, o al menos, si no, pues para el otro compañero, para el día siguiente, no dejar mucha carga de trabajo. Hay días que hace 30, pero hay días que puede hacer perfectamente 100, 120 en una sola mañana, en una jornada de 7 horas de trabajo. Vale. A ver, has hablado poco de la videollamada
y sin embargo a lo mejor es lo que hemos estado haciendo muchos que no teníamos teledermatología. ¿Qué piensas? ¿Qué opinión tienes sobre las videollamadas? Pues tengo que decir que me parece fantástica. Es decir, evidentemente, y como digo, todas las aplicaciones de todos los usos de teledermatología de los que he hablado tienen aplicaciones muy ventajosas. Lo que hay es que elegir bien esas aplicaciones. Si me dices, oye David, tengo mucha lista de espera en mi servicio para la primera visita de primarias, quiero montar videoconsulta, te diría no, es un error. Si tú manejas del orden de 5, 8, 15.000 visitas al año desde los centros de salud, si haces videoconsulta, casi mejor que hagas venir al paciente, porque no vas a ahorrar tiempo en absoluto. ¿De acuerdo? Entonces, para esa utilidad, por supuesto que no es lo más eficiente que podemos plantear. Ahora bien, seguimiento de pacientes crónicos, perioperatorios, periprocedimientos dermocosméticos, creo que es una opción tremendamente válida. Sobre todo depende del nivel tecnológico del paciente, pero si un paciente con acné, joven, todo el día con su teléfono móvil, lo estoy tratando con isotretinoína, 3-4 veces a lo largo del seguimiento, si no hay ningún problema, puedo levantar una videoconsulta con el paciente y me va a resolver lo mismo que me puede resolver en la consulta. Habida cuenta de que es probable que no necesite tanta precisión para valorar ese paciente que está con buena respuesta a isotretinoína. Por lo tanto, como resumen de lo que he dicho, videoconsulta no para la atención masiva de dermatología general, pero sí para el seguimiento de pacientes crónicos o para contactar para el seguimiento de procedimientos. Vale. Luego, la doctora Sandagorta, Elena, comenta que han intentado hacer un circuito de telederma directa con el paciente sin pasar por atención primaria en estos tiempos de COVID, pero se han encontrado con el problema de la escasa capacidad de usar la tecnología por el propio paciente, que pregunta cómo lo solventamos. Esa es una realidad y además en nuestro caso en dermatología la edad media del paciente a veces es avanzada. Evidentemente hay un porcentaje de pacientes que ni tienen smartphone ni tienen capacidad para usarlo aunque lo tuvieran o no tienen internet en casa. Sí que vemos muchas veces estos pacientes de edad más avanzada con gap tecnológico importante que suelen recurrir al cuidador. Solemos hablar con la hija, con el hijo o con pareja y que es el que resuelve la... De hecho, diría que la teledermatología directa con imágenes es más recomendable que la foto la haga otra persona y no el propio paciente. Y así evitamos utilizar la cámara de selfie, que es una cámara que proporciona menos calidad que la cámara fija del respaldo de los smartphones, ¿de acuerdo? Pero que sí que es verdad que cuando no tenemos el recurso del... bueno, y eso ya cuando hablas con el teléfono con el paciente ya sabes si puedes hacer telederma directa o no la puedes hacer. Que hay cuidador, que hay persona que la puede hacer, perfecto que no, ese paciente tiene que venir a que lo veamos en la consulta presencial, sí, sí. Vale. Preguntan mucho por cuando hacéis telederma normal, ¿quién hace las fotos? Si es la enfermera o el médico, y si hacéis dermatoscopia también siempre, con las lesiones con sospecha de tumor. Sí. Pues ahora mismo, desde hace pocos meses que tenemos la aplicación para que el médico tome la foto, dermatología general, el médico de familia o el pediatra puede hacer las fotos en la consulta con el paciente con su propio móvil, ¿de acuerdo? Con una aplicación específica de la plataforma que usamos. Si el paciente tiene lesión pigmentada, sospecha de cáncer o problema de tricología, el paciente va al gabinete de telederma de cada centro y allí es habitualmente un enfermero el que hace la foto y nos la envía. El médico de familia abre la teleconsulta, pero el que la cierra y la envía, en este caso con necesidad de dermatoscopia, es el operador que llamamos, que suele ser un enfermero en los centros de salud. Vale. ¿Y crees, esto es un poco filosófica, si crees que la telemedicina es una opción transitoria para tiempos de pandemia o que cuando pase todo esto volverá a la visita presencial? ¿Volveremos a la visita presencial o se quedará más? Hombre, no me cabe duda de que habrá colegas y habrá amigos que no terminen de estar cómodos con esta modalidad, probablemente porque venían de un antecedente sin telemedicina y evidentemente en 4 o 8 semanas es difícil poner en marcha
un modelo, un sistema de telemedicina formal, bien integrado, y probablemente a la salida de esta etapa, pues probablemente sean muchos los que vuelvan a la atención presencial convencional, no me cabe ninguna duda. Pero sí que es verdad que, como decía yo hace unos días, estas 6 semanas, 8 semanas de COVID, la teledermatología ha avanzado mucho más que en los últimos 15 años. Es decir, que esto va a permitir, y al menos en Andalucía lo estamos viendo, que servicios que estaban ya en fase inicial o incluso ya con un desarrollo medio, esta etapa, esta fase de confinamiento ha servido como impulso para decir, no, aquí estamos, tenemos estos procesos que vamos a mejorar a través de teledermatología y esto ya al menos vamos a seguir haciéndolo así. Entonces quedará, no sé si un 50% o menos, pero no me cabe duda que habrá muchos compañeros, muchos hospitales, al menos es lo que me llega a través de correo electrónico y llamadas de compañeros que efectivamente quieren aprovechar esta situación tan excepcional para terminar de implantar la teledermatología en sus servicios. Vale, y una pregunta interesante. Si buena parte de la actividad que hacemos hasta ahora la hacíamos presencial, o sea, ahora con la teledermatología, ¿qué impacto puede tener la teledermatología en la formación de los residentes? Una pregunta interesantísima, y que de hecho es motivo de debate en mi propio servicio, y debate además muy, muy reciente. No cabe duda de que el residente, y creo que la propia Comisión Nacional de Especialidades está trabajando en ese sentido, la formación en teledermatología debe estar incluida en el programa de formación del residente. Formación en teledermatología, que es formación en dermatología, es decir, no estamos haciendo ningún distingo. Probablemente quizás haya que dedicar, cuando hablamos de formación en teledermatología, probablemente nos tengamos que dedicar más a trasladar competencias más transversales a los residentes que conocimientos en dermatología. ¿A qué me refiero? A que el proceso de toma de decisiones en teleconsulta no es el mismo que el que aplicamos en la consulta presencial, no puede ser el mismo. Es un error que intentemos en teleconsulta reproducir nuestro proceso mental de la consulta presencial. Hay que formar a los residentes, a las personas que empiezan a hacer teledermatología, que una teleconsulta de cualquier tipo nos tiene que proporcionar la información esencial. Tenemos que tomar esa información que es absolutamente imprescindible para tomar una decisión, y si no la tenemos no tomaremos decisiones, y obviar eso viene porque muchas veces la información clínica es muy abundante, superflua, y realmente necesitamos 3 detalles y una buena imagen. Entonces yo creo que debemos formar de forma dual, por supuesto, al residente con actividad presencial, no me cabe ninguna duda, pero también intentar que vea que tenemos que ser muy pragmáticos cuando hacemos teledermatología, tomar decisiones finalistas que respondan a la necesidad puntual de ese paciente y de ese médico de familia, y para eso, pues evidentemente hay que entrenarlo, y entrenarlo mucho, porque a veces cuesta, sobre todo si se viene de entornos que no han venido utilizando la telemedicina. De manera que así lo estamos trabajando en nuestro medio, no solo en mi servicio, también a nivel de nuestra comunidad autónoma. Los distintos jefes de servicio, equipos de tutores están trabajando en adaptar esos planes de formación a la formación digital. Sí que es verdad que ahora mucho más intensiva por la situación de pandemia, pero que no me cabe duda de que formará parte del futuro o el inmediato ya, el presente de los residentes que vayan terminando la especialidad. Muy bien, yo creo que vamos a ir acabando, David, porque son las 8:15. Te hago una última pregunta, que es que todas las primeras consultas, que es una pregunta más personal hacia tu hospital, si todas las primeras consultas que acceden a vuestros servicios a través de dermatología. ¿Son todas así? Estábamos en un proceso de transformación que iniciamos el año pasado, cuando ya tuvimos los resultados de este estudio. Perdón, y antes del COVID estábamos casi un 70% de transformación de toda la primera visita de atención primaria, estaba ya convertida al 70% en consulta digital. La previsión era que para final de año quedáramos en el 90 tope. Es decir, no podemos aspirar al 100 porque siempre habrá procesos que el médico de familia o incluso nosotros preferimos no atender mediante teleconsulta. Pero efectivamente el objetivo es que la totalidad, la casi totalidad, ese 90% de consultas de demanda de atención desde los centros de salud sí que lleguen a través de
teledermatología. Y de hecho, a partir del próximo lunes, que ya hemos adaptado todos los mecanismos que hemos ido entrenando con la situación de pandemia, así va a ser inicialmente con consulta telefónica y teledermatología directa y ya finalmente pues serán los médicos de familia los que nos sigan enviando las imágenes. Pero en principio la totalidad de la patología sí que debería llegar o nos gustaría que nos llegara a través de telederma. Pues muchas gracias, David, por esta charla tan interesante, por ponernos al día en teledermatología. Está claro que la teledermatología es un fenómeno imparable y que ha venido para quedarse. Gracias a todos vosotros por seguir contando con la academia como forma de vuestra formación. Quiero dar las gracias a Novartis por apoyar esta iniciativa de la academia. Gracias a todo el personal de la academia, en especial a Maite, Diana, encargadas de formación, Ana y Ángeles de comunicación y Juanma, nuestro informático. Y mis compañeras dermatólogas también encargadas de formación. Os animo a participar al próximo webinar, que es el jueves de la semana que viene, 21 a las 7, en un tema también muy interesante, que es cómo organizar una consulta privada o una consulta pública en tiempos de pandemia. Un abrazo muy fuerte y cuidaros. Gracias, David.